Hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a analizar las funciones mitocondriales con énfasis a lo que es la respiración celular y la beta-oxidación. Entonces, lo primero que tendremos que recordar es que el metabolismo, que es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en la célula y que permiten producir, almacenar, transformar y utilizar energía, se divide en dos aspectos o en dos fases que son el anabolismo y el catabolismo. Los procesos catabólicos hacen alusión a la degradación de moléculas orgánicas, en donde este proceso de degradación implica liberación de energía o producción de energía, la cual puede convertirse en ATP, que representa energía útil disponible para realizar trabajo. Y los procesos anabólicos son procesos de síntesis de moléculas orgánicas y que requieren de energía útil en forma de ATP para ocurrir. De este modo, entonces, ejemplos de procesos catabólicos, vamos a tener la respiración celular, que puede ser aeróbica o anaeróbica. Vamos a tener también aquí lo que es la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y dentro de los procesos anabólicos podemos hablar de la fotosíntesis, podemos hablar de la síntesis de proteínas, etc. Entonces, hoy día nos vamos a concentrar en lo que es la respiración celular. La respiración celular puede ser aeróbica o anaeróbica. En la respiración aeróbica se va a producir la degradación completa de una molécula de glucosa hasta obtener dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. En la respiración anaeróbica, la degradación de esta glucosa va a ser incompleta, va a ocurrir en ausencia de oxígeno y por ende se va a producir menos energía. Veamos entonces, en esta primera imagen lo que podemos observar acá es que la primera etapa de la respiración celular, que sería la glicólisis y que consiste en la degradación de la glucosa, en una degradación inicial de la glucosa, va a ocurrir en el citosol. En cambio, todas las etapas siguientes de la respiración aeróbica van a ocurrir dentro de la mitocondria. ¿Cuáles serían las etapas de la respiración celular? Vamos a tener de la respiración celular aeróbica primero. O sea, de las etapas de la degradación de esta glucosa, pero en presencia de oxígeno. Si hay presencia de oxígeno y la célula tiene las enzimas necesarias, entonces vamos a hablar de respiración aeróbica y la etapa serían la glicólisis o glucólisis, la acetilación o formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones asociado a la fosforilación oxidativa. La glicólisis, que consiste en la degradación inicial de la glucosa, como ustedes pueden ver acá, va a ocurrir en el citosol. Luego, a partir de los productos de la glicólisis, que van a ser el piruvato y ATP, este piruvato va a ingresar a la mitocondria y en la mitocondria va a ser convertido en moléculas de acetilcoenzima A. Eso sería la acetilación. Esto ocurre concretamente en la matriz mitocondrial. Luego, también en la matriz mitocondrial, las moléculas de acetilcoenzima A van a ser oxidadas en esta vía que se llama el ciclo de Krebs. Y como productos del ciclo de Krebs se van a generar dióxido de carbono, energía en forma de GTP inicialmente y luego de ATP, y se van a producir una serie de coenzimas reducidas que van a ser el NADH más H y el FADH2. Luego, en la membrana mitocondrial interna, específicamente en lo que llamamos las crestas mitocondriales, se va a producir un transporte de electrones desde las coenzimas reducidas hasta llegar
al oxígeno para generar agua y grandes cantidades de ATP. Entonces, en la membrana mitocondrial interna, este transporte de electrones implica reacciones de óxido-reducción. Y la energía asociada a esa transferencia de electrones va a permitir la síntesis de ATP. Por eso hablamos de una fosforilación oxidativa, que tiene que ver con esta síntesis de ATP asociada a un transporte de electrones, o dicho de otra manera, a procesos de óxido-reducción. Bueno, entonces partamos con la glicólisis, que sería la primera etapa de la respiración aeróbica. Ya hemos dicho que esta ocurre en el citosol y consiste en la degradación de una molécula de glucosa para obtener finalmente, ¿qué cosa? 2 moléculas de piruvato que vemos acá abajo, 4 moléculas de ATP como producción bruta y 2 moléculas de NADH. Sin embargo, como ustedes pueden observar, en las etapas iniciales de la glicólisis se ocuparon también 2 moléculas de ATP. Se consumieron 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, si la producción bruta son 4 ATP, pero se consumen 2, podemos decir que la ganancia neta o producción neta de ATP van a ser solamente de 2 moléculas de ATP. Es decir, 4, que es la bruta, menos 2, que son las que se ocuparon. Entonces, la producción neta o ganancia neta de ATP van a ser 2 ATP. Todo esto a partir de la degradación de una molécula de glucosa. Todo lo que son las etapas intermedias en este proceso y las enzimas necesarias que podemos ver en estas otras diapositivas, las pueden revisar con más calma, pero no es nuestro centro de atención en este momento, ya que estos procesos los van a ver con mucho más detalle en bioquímica. Por ahora, lo que nos interesa con respecto a cada uno de estos procesos es cuáles son las características de cada una de estas etapas, dónde ocurren, en qué compartimento celular ocurren, cuáles son los reactantes y cuáles son los productos. ¿Ok? Entonces aquí vemos las enzimas que participan, las moléculas que se van formando, las distintas reacciones, y entonces seguimos simplemente con la siguiente etapa, que es la acetilación. En la acetilación, como vamos a ver, participan complejos multienzimáticos. Aquí cada uno de estos colores representa a subunidades proteicas que realizan un proceso catalítico, en particular. Entonces, cada una de estas va a cumplir un rol dentro del proceso de acetilación, que implica varios procesos a su vez. Se llama acetilación porque consiste en que la molécula de piruvato va a ser degradada a una molécula de 2 carbonos. El piruvato tiene 3 carbonos y se va a convertir en una molécula de 2 carbonos, que es el grupo acetilo. Ahora, el producto final va a ser acetilcoenzima A, porque el grupo acetilo no queda libre en la matriz mitocondrial, sino que se une a la coenzima A. Entonces, como los grupos acetilos se unen a la coenzima A, hablamos de formación de acetilcoenzima A. Entonces observemos qué es lo que le ocurrió al piruvato. Podemos ver aquí que el piruvato va a ser descarboxilado y que por acá abajo va a ser deshidrogenado. ¿Okay? El piruvato va a ser deshidrogenado. La descarboxilación y la deshidrogenación del piruvato en el fondo son procesos de oxidación. Por lo tanto, la acetilación implica oxidación del piruvato, lo que conlleva procesos de descarboxilación y deshidrogenación dependiente de NAD. ¿Por qué decimos deshidrogenación dependiente de NAD? Porque eso forma NADH más H, que es la coenzima en su forma reducida. Y permite generar moléculas de acetilcoenzima. Entonces, como teníamos del proceso anterior, a partir de la degradación de una molécula de glucosa, 2 piruvatos, entonces tenemos que pensar que si eran 2 piruvatos, vamos a generar
2 moléculas de CO2, vamos a generar 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de acetilcoenzima A en el proceso de acetilación. Bien, a continuación vamos a ver que ocurre el proceso llamado ciclo de Krebs. Es una vía metabólica que se caracteriza porque los grupos acetilos van a ingresar a esta vía para ser oxidados a través de una serie de reacciones químicas mediadas por distintas enzimas. Entonces, ¿qué es lo que me interesa destacar de esto? Recordemos que el piruvato fue convertido en moléculas de acetilcoenzima y estas van a ingresar al ciclo de Krebs. Pero también, y eso lo vamos a entender mejor en un momento más, también en la mitocondria los ácidos grasos pueden ser degradados hasta obtener moléculas de acetilcoenzima A en un proceso llamado beta-oxidación. Por lo tanto, los productos también de esta beta-oxidación, que van a ser moléculas de acetilcoenzima A, también pueden ingresar al ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico, se van a generar moléculas de dióxido de carbono, es decir, va a haber descarboxilaciones, y también va a haber deshidrogenaciones. Y algunas de estas deshidrogenaciones van a ser dependientes de NADH, y otras van a ser dependientes de FADH. Bueno, aquí vemos una visión simplificada del ciclo de Krebs. Vemos el ingreso de esta molécula de 2 carbono, que es el acetilcoenzima A, o concretamente el grupo acetilo, que es liberado de la coenzima A para reaccionar con el oxalacetato y formar esta primera molécula de 6 carbonos, que es el citrato o ácido cítrico. De ahí su nombre también de ciclo del ácido cítrico, porque la primera molécula que se forma al reaccionar el oxalacetato con los grupos acetilo es el citrato. Entonces vemos que por cada molécula de acetilcoenzima A que ingrese a esta vía metabólica, se van a generar 3 moléculas de NADH, aquí, aquí y acá, una molécula de FADH y una molécula de GTP. Es importante entender que esta molécula de GTP luego se va a hidrolizar para generar GDP más fósforo inorgánico, pero ese fósforo inorgánico va a ser aprovechado por el ADP, el cual va a generar ATP. Por lo tanto, vamos a ver que cada una de estas moléculas de GTP formadas en el ciclo de Krebs se van a convertir en ATP. Bien. Entonces, si este mismo ciclo, pero ahora con toda la estructura de las moléculas, cada una de las etapas, significa entonces que, si recordamos, anteriormente se habían generado a partir de la degradación de una molécula de glucosa, partiendo de eso, 2 moléculas de acetilcoenzima A. Por lo tanto, va a haber 2 vueltas al ciclo. Entonces, los productos que hemos mencionado los vamos a tener que multiplicar por 2. Es decir, si teníamos 3 NADH, quiere decir que si entraron 2 acetilcoenzima A, se van a generar 6 moléculas de NADH, 2 de FADH y 2 de GTP, que se van a convertir en 2 moléculas de ATP. A su vez, se van a producir 2 moléculas de CO2, que entonces hay que multiplicarlas por 2, por lo tanto van a ser 4 moléculas de CO2. ¿Ok? Entonces, entraron 2 de acetil-CoA, se generaron entonces 6 moléculas de NADH, 2 de FADH, 4 y 4 de CO2. Esa es la idea. ¿Qué otra cosa podemos decir con respecto a características generales del ciclo de Krebs? Que se va a producir una oxidación de estos grupos acetilo, y eso va a implicar deshidrogenaciones dependientes de NAD, deshidrogenaciones dependientes de FAD y descarboxilaciones. Bien.
Entonces, en la siguiente etapa, bueno, antes de pasar a la siguiente etapa, algunas consideraciones importantes. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí tenemos el concepto de los nucleótidos, que ustedes deberían recordar cuando vieron ácidos nucleicos. El GTP y el ATP son nucleótidos. Recordemos que un nucleótido está formado por un azúcar unida a una base nitrogenada y a un grupo fosfato o varios grupos fosfatos. En este caso, tenemos que el azúcar es una ribosa que está unida a la guanina y a 3 grupos fosfatos. Por eso el nombre de esta molécula va a ser guanosin trifosfato. Si perdiera un grupo fosfato, entonces se convertiría en guanosin difosfato. ¿Ok? Entonces, en el caso que hubiera perdido ese grupo. Bueno, así como el ATP y el GTP son nucleótidos, en el caso del ATP va a cambiar la guanina por adenosina simplemente, entonces de ahí el nombre adenosin trifosfato. Además de estos mononucleótidos, 2 nucleótidos se pueden unir para formar un dinucleótido. Entonces, así es como podemos entender la existencia del FAD y del NAD. El FAD y el NAD, que son estas coenzimas que mencionamos aquí dentro de las etapas de la respiración aeróbica, son nucleótidos, dinucleótidos concretamente. Entonces veamos la estructura del FAD en este caso. Bueno, aquí tenemos el azúcar de uno de los nucleótidos, que en este caso está unida a la adenina. Aquí tenemos el grupo fosfato, que lo conecta con la otra azúcar del otro nucleótido. Y este nucleótido, como ustedes ven, está asociado también aquí a una base nitrogenada. En este caso, la base nitrogenada es la flavina. Entonces, el nombre de este nucleótido va a ser flavín, adenín, dinucleótido. Así de simple. Y el NAD, lo que va a cambiar es que ahí va a ser la nicotinamida, entonces va a ser nicotín, adenín, dinucleótido. ¿Cuál es la gracia de este FAD y de este NAD? Bueno, la gracia de este FAD y de este NAD que está representado en parte acá abajo es que ellos tienen la capacidad de ser reducidos por 2 electrones y 2 protones y tienen también la capacidad de volverse a oxidar perdiendo estos electrones y protones. De esta manera, entonces, el NAD y el FAD pueden captar tanto electrones como protones, así como también los pueden ceder. ¿Por qué decimos esto? Porque en la siguiente etapa que vamos a analizar a continuación, que es la cadena transportadora de electrones, los electrones van a fluir desde las coenzimas reducidas, por ejemplo, en este caso desde el NAD, hasta un aceptor final de electrones que va a ser el oxígeno. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que este transporte de electrones va a generar energía. ¿Cómo la va a generar? La va a generar a través de la formación de un gradiente de protones. Y luego la energía contenida en ese gradiente de protones va a ser utilizada para sintetizar ATP. ¿Bien? Entonces, bueno, otro aspecto tiene que ver con lo siguiente. La oxidación, ¿no es cierto?, de estas moléculas podría ocurrir de una sola vez. Entonces, el transporte de electrones podría uno pensar que es innecesario. El problema es que hay cierto tipo de procesos de oxidación que al generarse en una sola etapa, la cantidad de energía que liberan sería explosiva e incompatible con la vida. Entonces, el hecho de que los electrones vayan pasando a través de varios aceptores de electrones permite una liberación gradual de esa energía. Una liberación gradual que puede ser tolerada o soportada por las células sin mayores problemas. Bien, entonces una de las
ventajas que podríamos decir, o la importancia biológica del transporte de electrones, es que permite liberar energía de manera secuencial y no de una sola vez y de manera explosiva, ya que esto sería incompatible con la vida. Ahora bien, lo que estamos viendo en esta imagen es, a manera simplificada, cómo va a ocurrir el transporte de electrones a través de la membrana mitocondrial interna. Entonces, esta etapa llamada transporte de electrones, como les decía, o también llamada cadena respiratoria, implica el transporte de electrones a través de una serie de moléculas localizadas en la membrana mitocondrial interna. Este transporte de electrones desde las coenzimas reducidas, moviéndose hasta llegar al oxígeno, que sería el aceptor final de electrones, y formar el agua, me va a generar un gradiente de protones. Fíjense ustedes que va a haber tres regiones, tres complejos proteicos en la membrana mitocondrial interna que van a permitir mover protones hacia la cámara externa, es decir, a este espacio intermembrana. Eso me va a generar un gradiente de protones, es decir, los protones se van a acumular en esa cámara externa. Y luego, dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable en general a los protones, estos solamente se pueden mover donde esté esta partícula F0, F1, ATP sintasa. Entonces, como hemos señalado anteriormente, la F0 no solo le permite anclarse a la membrana mitocondrial interna, a este complejo proteico, sino que también funciona como un canal para el flujo de protones, los cuales se van a mover a favor de su gradiente electroquímico. Los protones entonces van a moverse desde la cámara externa de regreso hacia la matriz. Pero ese flujo de protones va a producir un cambio conformacional en la F1, y eso va a hacer que la F1 comience a formar ATP. ¿Se fijan? Entonces la F1 va a empezar a captar moléculas de ADP y las convierte en ATP. Ese es el fundamento de la teoría quimiosmótica, que el transporte de electrones desde las coenzimas reducidas hasta el oxígeno genera un gradiente de protones, y luego la energía de ese gradiente de protones se va a ocupar para sintetizar ATP en la porción F1 de la ATP sintetasa F0, F1. Entonces, en esta imagen podemos ver que, como ustedes recordarán, durante el ciclo de Krebs se generaron moléculas de NADH y de FADH2. Entonces, estas moléculas, la de NADH y la de FADH, van a entregar su electrón y protones a estos aceptores localizados en la membrana mitocondrial interna. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, estas coenzimas reducidas van a entregar sus electrones en distintos niveles dentro de esta cadena transportadora de electrones. Partamos por el caso del NAD. El NADH va a entregar sus electrones al complejo 1. Luego el complejo 1 los va a transferir al complejo 2. Estos, a través de la coenzima Q, los van a transferir al complejo 3. Y luego los del complejo 3 van a pasar al complejo 4 a través del citocromo C. Bueno, finalmente, desde el complejo 4, estos electrones van a llegar al oxígeno y se van a asociar con los protones para formar agua. Ahora bien, noten ustedes que hay tres puntos donde se va a producir un bombeo de protones, desde la matriz hacia la cámara externa. Este bombeo de protones es lo que va a explicar por qué aumenta la concentración de protones en la cámara externa versus la concentración de protones en la matriz. Entonces, vemos que hay un bombeo de protones en el complejo 1, hay un bombeo de protones en el complejo 3 y hay un bombeo de protones en el complejo 4. Entonces, cuando estos protones se mueven
desde el NADH hacia el oxígeno, va a haber bombeo de protones en 3 complejos, el 1, el 3 y el 4. Luego, ese gradiente de protones va a ser aprovechado por la F0, F1 ATP sintasa para sintetizar ATP. Tenemos que tener presente que como la síntesis ATP depende del gradiente de protones, significa que mientras más alto sea el gradiente de protones, mayor va a ser la cantidad de ATP que se produzca. Luego, si observamos al FAD, a la coenzima reducida al FADH2, este va a entregar sus electrones a nivel del complejo 2, lo va a entregar a la coenzima Q, esta va a pasar al complejo 3, del 3 van a pasar al 4 a través del citocromo C, y ahí finalmente llegan al oxígeno. ¿Qué pasa en este caso del transporte de electrones desde el FADH hacia el oxígeno? Que solamente va a haber bombeo de protones en el complejo 3 y en el 4, lo que significa que el gradiente de protones generado por el transporte de electrones desde el FADH hacia el oxígeno va a ser menor que el gradiente de protones que se generan al transportar los electrones desde el NADH hacia el oxígeno. ¿Bien? Bueno, esta imagen es para reforzarnos la idea de lo siguiente. Si este es el complejo 1, bueno, el complejo 1 se llama complejo 1 porque está formado por una gran cantidad de subunidades proteicas. Y cada una de estas subunidades proteicas tiene grupos, por ejemplo, con hierro y azufre, tiene complejos con hierro y azufre, otros que tienen alflavin mononucleótido, pero en general la gracia de los grupos prostéticos de estos complejos es que pueden cambiar su estado de oxidación, y eso es lo que les permite captar electrones y ceder electrones. El complejo 1 se llama complejo NAD deshidrogenasa. Luego aquí tenemos el complejo 2. El complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa y vemos que también está formado por un cierto número de subunidades proteicas, que en este caso son un poco menos, pero igual son 5. Y también contiene núcleos de hierro y azufre, y también en este caso tiene un FAD, que es el flavin adenin dinucleótido. Luego, el complejo 3, que se llama ubiquinona, o también llamado citocromo C óxido reductasa, este complejo entonces está formado por 11 subunidades proteicas, contiene grupos hemo y núcleos de hierro y azufre. Y finalmente el complejo 4, que sería el complejo citocromo oxidasa, está formado por al menos 13 subunidades proteicas. Bien. Y tiene grupo hemo y átomos de cobre central. Noten ustedes entonces también que existen moléculas que permiten el transporte de electrones del complejo 2, por ejemplo, al 3, que es el caso de la quinona. Y la quinona, como ustedes ven, se mueve por la bicapa lipídica, porque es liposoluble. En cambio, el transporte de electrones del complejo 3 al 4 se produce a través del citocromo C, que es hidrosoluble, y por lo tanto, este se moviliza básicamente a través del espacio intermembrana, que sería la cámara externa. Bueno, acá observamos cómo las moléculas, los electrones que llegan al complejo 1 o al complejo 2, pasan al 3 a través de la coenzima Q, y luego desde este complejo 3 pueden pasar entonces al complejo 4 a través del citocromo C. Noten ustedes que el bombeo de protones se produce en el complejo 1, en el 3 y en el 4. Eso va a permitir generar el gradiente de protones que aprovecha la F0, F1 ATP sintasa, o también conocida como complejo 5, que es la que va a sintetizar el ATP. Noten también ustedes que es en el complejo 4 donde los electrones se van a encontrar
finalmente con el oxígeno molecular para generar el agua. Lo que vemos acá entonces son los grupos prostéticos de los complejos 1, 2 y 3. Noten que todos ellos tienen estos complejos de hierro y azufre. Recordemos a su vez que los grupos prostéticos representan el componente no aminoacídico de una heteroproteína o también llamada proteína conjugada. O sea, significa que estas son metaloproteínas, ¿no es cierto? Porque no solo están formadas por aminoácidos. Acá tenemos otros ejemplos que serían los grupos hemos presentes en los grupos prostéticos de los citocromos. Por ejemplo, este va a estar presente en los citocromos B, este va a estar presente en los citocromos de tipo C, y este otro en los citocromos del tipo A. Bueno, como hemos señalado, también tenemos estas sustancias, como por ejemplo la coenzima Q, también llamada ubiquinona. La coenzima Q también es una molécula que tiene la capacidad de reducirse con 2 electrones y 2 protones, y también tiene la capacidad de oxidarse. Entonces, es una sustancia liposoluble, semejante a las vitaminas, está presente en las mitocondrias de la mayoría de las células eucariontes, y como hemos dicho, participa en el transporte de los electrones. Bien, como ustedes ven también, se puede encontrar en los siguientes estados, totalmente oxidada, que sería conocida como ubiquinona Q simplemente, en un estado semioxidado, que sería esta semiquinona, y en un estado totalmente reducido, que se conoce con el nombre de ubiquinol. Y esto puede ser, como ya lo señalamos, reversible. Entonces ahí están los 2 electrones y los 2 protones con los que se puede reducir o los puede liberar y se puede oxidar. Acá vemos una representación del citocromo C, ahí vemos la porción aminoácidica de color verde, y ahí vemos de color azul el grupo hemo de tipo C. Recordemos que es más bien hidrosoluble y permite el transporte de electrones entre los complejos 3 y 4. Bueno, una pregunta que uno podría hacerse es por qué los electrones fluyen de este modo a través de los distintos componentes hasta llegar finalmente al oxígeno. Eso tiene que ver con los estados de oxidación de cada una de estas moléculas. Entonces, dependiendo del estado de oxidación, por ejemplo, acá arriba tenemos el NAD, y eso significa que por su estado de oxidación, esta molécula tiende a ceder con facilidad los electrones, pero tiende a captarlos con dificultad. En cambio, en este caso, el oxígeno que tiene este otro estado de oxidación va a tender a reducirse con facilidad, pero va a tender a oxidarse con dificultad. El otro aspecto es que, aparte de que sus estados de oxidación son distintos, tiene que ver con la localización dentro de la membrana mitocondrial interna de cada uno de estos componentes, que van a explicar por qué fluyen de esta manera hasta llegar al aceptor final de electrones. En esta imagen podemos ver entonces el paso de electrones desde el NADH, pasando por el complejo 1, luego a través de la coenzima Q llegando al 3, a través del citocromo C llegando al 4 y finalmente llegando al oxígeno. Vemos también el bombeo de protones en el complejo 1, en el complejo 3 y en el 4. Vemos que en el complejo 1 se bombean 4 protones, en el 3 4 y en el 4 solamente 2 protones. Eso va a hacer que se acumulen protones en la cámara externa y por lo tanto va a haber un predominio de carga positiva en esta cara de la membrana mitocondrial interna, y por este otro lado entonces va a haber un predominio de carga negativa. Esta imagen también me recuerda que al estar concentrados los protones acá,
estos cuando se muevan a través de la F0, F1 ATP sintasa, se van a mover desde la cámara externa hacia la matriz mitocondrial. Eso es lo que me va a producir el cambio conformacional en las proteínas de la F1 y me van a sintetizar grandes cantidades de ATP. Bueno, todo eso nos recuerda entonces el concepto de la teoría quimiosmótica, que como les decía, básicamente explica que cada vez que se produce este transporte de electrones, se genera un gradiente de protones. Y ese gradiente de protones se ocupa para sintetizar ATP. Esto va a ocurrir tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos. Entonces, en este dibujo, nosotros podemos ver que el transporte de electrones, en el caso de la mitocondria, ocurre en la membrana mitocondrial interna. Vemos que los protones se van a acumular en la cámara externa, que es el espacio intermembrana. Y vemos que la F1 del complejo F0, F1 ATP sintasa se activa sintetizando ATP cuando los protones se mueven a través del complejo. En este caso, los protones se van a mover desde la cámara externa hacia la matriz mitocondrial. En el cloroplasto, por su parte, un fenómeno parecido va a ocurrir, o sea, un transporte de electrones se va a producir en la membrana del tilacoide. Entonces, esto que está representado aquí es un tilacoide. A medida que se mueven, se produce este transporte de electrones por la membrana del tilacoide, los protones van a ser acumulados en el espacio intratilacoideo o lumen del tilacoide. Entonces aquí se acumulan los protones y estos luego se van a mover a través de la F0, F1 ATP sintasa desde el espacio intratilacoideo, se van a mover hacia el estroma y ahí es donde van a activar a la F1 de la ATP sintasa, la cual va a convertir el ADP en ATP. Entonces, de esa manera va a ocurrir la teoría quimiosmótica en estos organelos, que serían la mitocondria y el cloroplasto. Bien, entonces con eso nosotros podríamos hacer un montón de juegos o relaciones, ¿no es cierto? Y es como, por ejemplo, pensar para hacer los recuentos de ATP finales, para simplificar el recuento, podríamos considerar como valores aproximados que por cada par de electrones que fluye del NADPH, de la NADH, perdón, hasta el oxígeno, se van a generar 3 moléculas de ATP. En cambio, cuando los electrones fluyan desde el FADH, que se entregan a este nivel, se van a producir solamente 2 moléculas de ATP. Entonces, para eso tendríamos que considerar cuánto NADH mitocondrial se formó, cuánto FADH se formó, y de esa manera sacar los recuentos de ATP que se van a producir en la mitocondria. A ese ATP tendrían que sumarle el ATP que se produjo en el ciclo de Krebs y el ATP que se produjo en la glicólisis. Y por último, la pregunta que queda, que vamos a resolver a continuación es: ¿y qué ocurre con los NADH citosólicos? ¿Participarán en este proceso? La respuesta es que como NADH no van a participar, pero su electrón y protones sí los podemos aprovechar. Bueno, antes de ver cómo se pueden aprovechar esos electrones y protones del NADH citosólico, veamos cómo se produce el ingreso del piruvato a la matriz mitocondrial y el ingreso del fósforo inorgánico. Recordemos que el piruvato era el producto de la glicólisis y para ingresar a la matriz mitocondrial tiene que pasar por este transportador. Y por su parte, para poder sintetizar ATP en la matriz, tienen que entrar fósforo inorgánico. Entonces lo que me muestra esta imagen es que tanto el piruvato como el fósforo inorgánico se mueven a través de la membrana mitocondrial interna por un cotransporte asociado a protones.
Es decir, aprovechamos la energía contenida en el gradiente protones generado durante la respiración celular para mover el piruvato y el fósforo inorgánico hacia la matriz mitocondrial. Por su parte, ¿no es cierto?, para sintetizar ATP también necesitamos ADP. ¿Y cómo va a entrar el ADP a la matriz mitocondrial? Bueno, a través de este sistema antiporte ADP-ATP. Es decir, esta proteína que está también en la membrana mitocondrial interna me va a mover el ADP hacia la matriz y el ATP hacia la cámara externa y desde ahí hacia el citosol. Ahora bien, ¿qué tipo de transporte es este? Es un transporte activo, un activo secundario, igual que estos dos, porque aquí se aprovecha la energía contenida en el gradiente de voltaje. Este gradiente de voltaje que se establece a través de la membrana mitocondrial interna me va a explicar de dónde proviene la energía para mover el ADP hacia la matriz y el ATP hacia la cámara externa. Entonces, los tres serían ejemplos de transporte activo secundario. Los tres son transporte activo secundario. ¿Esto es lo mismo? Bien. Y para ir terminando y poder hacer, para que ustedes puedan hacer luego los recuentos, la pregunta era ¿qué pasa con el NADH citosólico? Recordemos que el NADH citosólico le llamamos así porque se formó en la glicólisis, no se formó dentro de la mitocondria, por lo tanto, él no puede entregar su electrón y protones directamente a los aceptores en la membrana mitocondrial interna. De hecho, la membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, lo que va a pasar es que podemos aprovechar los electrones y protones del NADH citosólico, meterlo a la mitocondria y eso hacerlo circular en la cadena transportadora de electrones. Y para eso hay dos formas. Una, que vamos a ver acá, que es la lanzadera malato-aspartato, y dos, la lanzadera glicerol-fosfato. Bien, ¿qué es lo esencial? Primero veamos el ejemplo de la lanzadera malato-aspartato. En la lanzadera malato-aspartato, para poder ingresar los electrones y protones del NADH citosólico a la mitocondria, primero en la membrana mitocondrial interna vamos a tener dos transportadores que necesitaremos para este proceso. Un antiportador malato alfa-cetoglutarato y por otro lado un transportador glutamato aspartato. Bueno, ¿cómo funciona esto? Primero, fíjense ustedes, vamos a ocupar este NADH citosólico y lo vamos a hacer reaccionar con el oxalacetato. En otras palabras, vamos a hidrogenar el oxalacetato. Entonces, los protones y los electrones del NADH ahora están dentro o formando parte del malato. Entonces, el malato puede ingresar ahora a la matriz mitocondrial a través de este antiportador malato alfa-cetoglutarato. Lo que significa que para que entre el malato debe salir alfa-cetoglutarato. El mismo alfa-cetoglutarato que hidrogenamos, que reducimos para formar el malato. ¿Se fijan? Bueno, luego, para que este sistema pueda continuar, ¿no es cierto? Necesitamos entonces que ahora una vez que ingresó el malato al interior de la mitocondria, este malato va a ser nuevamente deshidrogenado. O sea, va a ser oxidado. Y eso va a permitir generar NADH. Solo que este NADH ahora está en la matriz mitocondrial. Y como ustedes podrán imaginar, si ese NADH ahora está en la matriz mitocondrial, podrá ceder sus electrones a
la cadena transportadora de electrones. Y ahí ya estamos listos para eso. Entonces, cuando hidrogenamos el malato, volvemos a formar el oxalacetato. Este oxalacetato luego va a reaccionar con el glutamato y me va a generar alfa-cetoglutarato y aspartato. De ahí proviene este alfa-cetoglutarato que va a ser intercambiado por el malato acá arriba. Por su parte, este malato que se generó va a viajar desde la matriz mitocondrial de vuelta hacia la cámara externa a través de un antiportador glutamato-aspartato. Eso significa que para que salga el aspartato debe ingresar glutamato a la matriz mitocondrial. Y ese glutamato va a ser el resultado, ¿no es cierto?, de la reacción entre el alfa-cetoglutarato con el aspartato. De esa reacción entre el aspartato y el alfa-cetoglutarato se va a formar el glutamato y el oxalacetato. Y ahí se vuelve a repetir el proceso. Porque como decíamos, esto partía con que el oxalacetato era hidrogenado, convertido en malato, y este malato que llevaba los electrones y protones del NADH, ingresaba a la mitocondria. Y una vez dentro de la mitocondria se los volvía a pasar a un NAD formando NADH mitocondrial. De este modo, en el caso de la lanzadera malato-aspartato, podríamos pensar que un NADH citosólico estaría funcionando de manera equivalente a un NADH mitocondrial. En el caso de la lanzadera glicerol-fosfato, este NADH que se formó en la glicólisis se va a ocupar para hidrogenar a una molécula que es la fosfodihidroxiacetona. Entonces, esta fosfodihidroxiacetona va a ser hidrogenada y se va a convertir en glicerol 3-fosfato. ¿Ok? Entonces, este glicerol 3-fosfato podríamos decir que es la molécula que se lleva a los electrones y protones del NADH. Y este glicerol 3-fosfato puede interactuar con un FADH, con un FAD que está en la membrana mitocondrial interna. Y ese FAD puede entregar esos electrones y protones a la coenzima Q, la cual los va a pasar al complejo 3. Por lo tanto, si se ocupa la lanzadera glicerol-fosfato, podríamos considerar que este NADH citosólico se va a comportar como si hubiese correspondido a un FADH mitocondrial. ¿Ok? Entonces quiere decir que me va a generar menos energía una célula que tenga la lanzadera glicerol-fosfato que una célula que tenga la lanzadera malato-aspartato. Porque como hemos señalado, la lanzadera malato-aspartato me permite que a partir de ese NADH citosólico se pueda generar NADH mitocondrial. En cambio, en el caso de la lanzadera glicerol-fosfato, de este NADH citosólico, nosotros estamos generando FADH mitocondrial. Bien. Por otra parte, habiendo hecho ese análisis con respecto a lo que ocurre con los electrones del NADH citosólico y la síntesis de ATP, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno disponible? Cuando no hay oxígeno disponible, las células eucariontes pueden realizar lo que se llama respiración anaeróbica, y concretamente aquí vamos a revisar el proceso de fermentación. Entonces, la fermentación ocurriría en una célula eucarionte en ausencia de oxígeno. Y esto podría tener dos variantes que nos van a hacer, que podrían ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Entonces, lo primero que quiero que se den cuenta es que en la fermentación, la primera fase siempre es la glicólisis, en donde la molécula de glucosa era degradada hasta obtener 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP como ganancia neta. Recordemos también que en este proceso se generaban
los dos NADH. El problema que tenemos entonces es que si esto fuese solamente una glicólisis, el proceso se detendría y no permitiría generar más ATP. O sea, y en ausencia de oxígeno, entonces hay que pensar que esa sería la única síntesis de ATP. Para que este proceso siga funcionando, se va a producir una segunda fase en las dos fermentaciones que se llama la regeneración del NAD en su forma oxidada. Y la forma en que se genera este NAD oxidado va a ser distinto en la fermentación láctica que en la fermentación alcohólica. Veamos, en la fermentación láctica, después de la glicólisis en que se generaron las dos moléculas de piruvato, el piruvato, cada molécula de piruvato va a ser hidrogenada por el NADH. Va a experimentar una hidrogenación dependiente de NADH y se va a convertir en lactato. Entonces, las dos moléculas de piruvato van a ser reducidas, en el fondo hidrogenadas por estas dos de NADH para convertirse en dos moléculas de lactato, y de esa manera se va a poder generar dos moléculas de NAD, pero en su forma ahora oxidada. Y de esa manera puede continuar la glicólisis. Entonces, ¿cuál sería la ecuación global de la fermentación láctica? Bueno, que a partir de una molécula de glucosa y dos de ADP, yo voy a poder obtener dos moléculas de lactato y dos moléculas de ATP como ganancia neta. Ese sería el resultado de la fermentación láctica. La fermentación láctica puede ser realizada en células eucariontes como las células musculares, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, pero también puede ocurrir en células que no tienen mitocondrias, como los eritrocitos maduros, ¿ok? La fermentación láctica también puede darse en organismos procariontes. Entonces, los lactobacilos o las bacterias acidolácticas pueden realizar fermentación láctica. Y este proceso, entonces, se ha aprovechado por el hombre para lo que es la industria de los productos lácteos, todos los derivados lácteos. Entonces, en la fermentación láctica, por ejemplo, se va a generar el yogur. Luego, vamos a analizar ahora la fermentación alcohólica. Entonces, la primera etapa es una glicólisis normal, en donde la glucosa, a partir de la degradación de glucosa, obtuvimos las dos moléculas de piruvato y las dos de ATP como ganancia neta, más las dos moléculas de NADH en el citosol. Sin embargo, si miramos cómo se va a producir esta regeneración del NAD en su forma oxidada, aquí hay dos etapas. Primero, las moléculas de piruvato van a ser descarboxiladas. Al ser descarboxilado el piruvato se convierte en acetaldehído. Y luego ese acetaldehído va a ser hidrogenado para convertirse en etanol. Y como subproducto, además de etanol, se va a generar NAD en su forma oxidada. Entonces, repito, acá lo que va a ocurrir para poder generar nuevamente el NAD en su forma oxidada, el piruvato primero fue descarboxilado, lo que sería una oxidación, para formar el acetaldehído, y luego va a ser hidrogenado, es decir, va a ser reducido este acetaldehído y convertido en etanol. Entonces, como eran dos moléculas de piruvato, se van a generar dos moléculas de CO2, dos de etanol, y eso entonces nos va a dar un recuento final que va a ser la ecuación global de la fermentación alcohólica sería, a partir de una molécula de glucosa y dos moléculas de ADP, se van a generar dos moléculas de ATP, dos moléculas de etanol y dos de dióxido de carbono. La fermentación alcohólica la pueden realizar organismos eucariontes como las levaduras, pero también la pueden realizar procariontes. La fermentación alcohólica por los seres humanos ha sido utilizada
en la generación de bebidas alcohólicas, pero también en todo lo que es la industria del pan. De hecho, en la industria alcohólica lo que interesa es justamente la producción del etanol. Y en la industria del pan lo que interesa es la producción de CO2, que es lo que va a hacer que la masa se hinche o se eleve. ¿Bien? Esto es lo mismo, entonces, como hemos dicho, la fermentación láctica se puede dar en los eritrocitos porque no tienen mitocondria, entonces no pueden ocurrir las siguientes etapas de la respiración aeróbica, o pueden ocurrir en células que sí tienen mitocondrias, pero en situaciones de ausencia de oxígeno, por ejemplo, el músculo esquelético y el cardíaco. Y la fermentación alcohólica, como hemos dicho, se puede dar en eucariontes como las levaduras, pero también se puede dar en bacterias. Lo que nos muestra esta imagen es el ciclo de Cori, que sería como un anexo a lo que ya hemos explicado. Esto lo que nos muestra es que cuando en condiciones de ausencia de oxígeno en el músculo se produce lactato, una de las complicaciones del lactato es que este puede cristalizar, especialmente al bajar la temperatura corporal después de la actividad física, y no solo eso, sino que puede generar dolor muscular. Ese dolor muscular asociado al ejercicio intenso, es producto en parte de la acumulación de lactato. Sin embargo, vemos que ese lactato puede pasar al torrente sanguíneo y eventualmente llegar al hígado. En el hígado, este lactato puede ser convertido en piruvato y luego, con el consumo de 6 moléculas de ATP, este puede ser convertido en glucosa. Entonces, de esa manera, nosotros estamos sintetizando glucosa en el hígado, que es una molécula importante desde el punto de vista energético, a partir de otros precursores. A eso le llamamos la gluconeogénesis o neoglucogénesis. Y de esa manera, entonces, esa glucosa en el hígado puede ser almacenada en forma de glicógeno o puede ser liberada al torrente sanguíneo y ser aprovechado por otras células, incluidas nuevamente las células musculares, por ejemplo. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que el ciclo de Cori permite retirar el lactato por una parte del músculo y permite que este finalmente sea convertido en glucosa a nivel hepático. Esto es lo mismo y nos muestra el ciclo de Cori. Lo pueden ver con más detalle luego. Por último, en la mitocondria, otro proceso muy relevante que va a ocurrir es la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Ok? Beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica acá es que los ácidos grasos pueden ingresar a la mitocondria, donde van a ser degradados hasta obtener moléculas de acetilcoenzima A y coenzimas reducidas, que van a ser el FADH y el NADH. Como ustedes podrán imaginar, estas moléculas de FADH y NADH, como se producen en la matriz mitocondrial, se pueden aprovechar luego para el transporte de electrones y la síntesis de ATP. Y por otra parte, las moléculas de acetilcoenzima A que se generen en este proceso podrían entrar al ciclo de Krebs y producir más coenzimas reducidas y también ATP. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es cómo los ácidos grasos en una primera fase van a unirse a la carnitina acá en el citosol para poder ingresar a la mitocondria. Entonces, estos ácidos grasos unidos a la carnitina le vamos a llamar acilgrasos carnitina. De esta manera ingresan a través de la membrana mitocondrial interna y una vez en la matriz mitocondrial, nuevamente estos ácidos grasos se sueltan de la carnitina y son transferidos a la coenzima A. Entonces ahí empieza el proceso de la beta-oxidación con los ácidos grasos unidos a la coenzima A, acilgraso coenzima A. Y lo que vemos acá son las etapas de la beta-oxidación.
Son 4 etapas que se repiten varias veces hasta que se oxida completamente el ácido graso. Entonces la primera etapa va a ser una deshidrogenación dependiente de FAD, como ustedes ven acá, luego una hidratación, luego una deshidrogenación dependiente de NAD y finalmente el clivaje tiolítico. Veamos un poco en qué consiste esto. Bueno, este ácido graso unido a la coenzima A primero va a experimentar una deshidrogenación, que en el fondo es un tipo de oxidación. Producto de esa deshidrogenación se va a formar FADH2. Por eso hablamos de una deshidrogenación dependiente de FAD. Luego, este ácido graso va a ser hidratado, o sea, reacciona con una molécula de agua. Luego se va a producir una nueva deshidrogenación, pero ahora con participación del NAD. Y por esa razón se va a formar NADH más H. Eso también es un tipo de oxidación. Y por último, el clivaje tiolítico significa que se va a cortar una parte de este ácido graso y se van a separar moléculas de 2 carbono que van a ser los grupos acetilo, los cuales van a ser captados por la coenzima A. De esa manera entonces se generan los acetilcoenzima A. Pero este proceso se va a ir repitiendo la cantidad de veces necesaria hasta que todo este ácido graso haya sido reducido a moléculas de acetilcoenzima A. Bien, entonces, esto mismo que acabamos de explicar está representado en esta otra imagen. Aquí vemos una inclusión lipídica y varias mitocondrias rodeando esta inclusión lipídica. Esta inclusión lipídica contiene triglicéridos, los cuales al ser degradados se van a romper estos enlaces y se liberan estos que serían los ácidos grasos. Como vemos acá, estos ácidos grasos dentro de la mitocondria van a estar unidos a la coenzima A y asociados a esta comienzan los procesos de, entonces, las deshidrogenaciones, las hidrataciones, las nuevas deshidrogenaciones y la tiólisis, que me va a ir permitiendo generar estas moléculas de acetilcoenzima A. Y el resto del ácido graso va a continuar siendo degradado hasta que solamente tengamos estas moléculas de acetilcoenzima A. Ahora bien, como hemos señalado, para que pueda ocurrir la beta oxidación en la matriz mitocondrial, deben ingresar los ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial interna. Pero para poder ingresar necesitamos de varias cosas. Primero, en la membrana mitocondrial interna tenemos un antiportador que permite el movimiento de los ácidos grasos unidos a la carnitina y el movimiento de la carnitina de regreso hacia el espacio intermembrana. Entonces, además necesitamos de 2 enzimas, la carnitina acetiltransferasa 1, que va a estar mirando hacia el espacio intermembrana, y la carnitina acetiltransferasa 2. Entonces, ¿cuáles serían las etapas clave? En el espacio intermembrana, aquí tenemos el ácido graso unido a la coenzima A, que sería un acil graso coenzima A. Bueno, ese acil graso coenzima A va a ser reconocido por la carnitina acetiltransferasa, y como su nombre lo indica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transferir este ácido graso ahora a la carnitina. Entonces así, la carnitina acetiltransferasa 1 me deja unido el ácido graso a la carnitina. Ahora este ácido graso unido a la carnitina puede ingresar a la matriz mitocondrial. Y una vez dentro de la matriz mitocondrial se va a encontrar con esta enzima que está en la cara que mira hacia la matriz y que es la carnitina acetiltransferasa 2 y que va a hacer el proceso opuesto. Es decir, va a soltar este ácido graso de la carnitina y lo va a unir a la coenzima A. De ese modo nos va a quedar el ácido graso unido a la coenzima A, es decir,
el acil graso coenzima A, y ahí está listo para comenzar la beta oxidación. Por su parte, la carnitina que fue liberada va a regresar a la cámara externa a través de este antiportador carnitina acilcarnitina. Fíjense que este transportador entonces permite el movimiento de la carnitina desde la matriz mitocondrial hacia la cámara externa y permite el ingreso de los acilgrasos carnitina a la matriz. De ese modo, entonces hemos visto cómo estos acilgrasos coenzima A van a ser oxidados en la matriz y cómo se va a producir el ingreso de los ácidos grasos unidos a la carnitina. Bien. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver es algo que sintetiza lo que ya hemos señalado. Aquí nos recuerda dónde el NADH entregaba sus electrones, acá el complejo 1, cómo estos llegaban a través de la coenzima Q, ¿no es cierto?, al complejo 3. Vemos también acá cómo el FAD, en cambio, entregaba sus electrones a este nivel, en el complejo 2, luego los transportaba esta quinona hacia el complejo 3, y vemos también de qué manera esta es la lanzadera glicerol fosfato, que era la que recibía los electrones y protones procedentes del NADH citosólico a través de la reacción que ocurría con el glicerol 3-fosfato. ¿Se acuerdan? El glicerol 3-fosfato entregaba sus electrones al FAT que estaba asociado aquí a la membrana mitocondrial interna. Eso es entonces con respecto a la estructura y función de la mitocondria. ¿Ok? Ustedes les recomiendo que hagan una tabla en que coloquen cada una de las etapas de la respiración aeróbica, cuáles fueron las características de cada una de esas etapas, en qué lugar, en qué compartimento celular ocurrieron, cuáles fueron los rendimientos, es decir, cuáles fueron los reactantes y cuáles fueron los productos, incluyendo el ATP. Y eso entonces sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.